y la verdad que sí, fue su último capricho, por así decir, esta Forja de la Gloria, porque le dio también la oportunidad de conocer a Florentino y él estaba muy, muy, muy agradecido. Florentino fue en su avión privado a ver la Ibiza y la verdad que Escotado fue un fichaje, uno de los últimos fichajes del Real Madrid. Ahí lo tienes, ahí lo tienes. Sí, sí, yo les digo que les salió barato el fichaje. Siempre. Y está bien, ahí mi padre escribe cosas profundas. Ahí yo creo que cualquier madridista va a encontrar una explicación filosófica por primera vez del fenómeno Real Madrid. Fantástico, pues ahora hablemos ya de lo que quería empezar a hablar antes de que se produjera, ¿no? el logro, la conquista de ayer, que es sobre su último libro, y a partir de ahí vamos yendo también hacia atrás y repasamos su vida, su obra y su influencia en la actualidad. Bueno, primero, no es su último libro, me has dicho que acaban de publicar otro, exactamente cuál es el último en verdad. El último acaba de salir. Yo he puesto toda esta pileta, ¿vale? Para ir viéndolo, ir desgranando poco a poco, pero no quiero que esto sea un escaparate comercial, simplemente lo hacemos para apoyar. Este es el último libro que ha salido, que se llama Frente al Miedo 2, volumen 2. Es una colección de artículos de mi padre, ¿vale? Mi padre, acuérdate que tenía una labor muy prolífica como articulista. Y bueno, ya sabes que muchos articulistas, muchos autores, no sé ni si incluso tú, de vez en cuando deciden recopilar sus columnas, adaptarlas, prologarlas bien, y es un poco lo que mi padre llamaba refritar. Y bueno, este libro es el que acaba de salir ahora, que es una colección de artículos que está muy bien porque está orientada más al sexo y a la muerte también, ¿vale? El anterior era Frente al Miedo y recoge pues otra, o sea, la lucha de mi padre siempre ha sido frente al miedo, ¿no? Si lo ves, un poco el eje central de su pensamiento, como me introducías antes, ¿no? El tema de la libertad, la Universidad Francisco Marroquín, que yo también quiero agradecer, que es una institución maravillosa porque nos ha abierto a nosotros las puertas siempre que hemos querido ir, y la verdad que ahí a Escotado se le trata muy bien. Y la verdad que, bueno, el tema de la libertad, ¿no? O sea, mi padre gira todo su pensamiento en torno a la libertad y en torno al miedo, más o menos. ¿Y cuál es la relación que establece entre el miedo y la libertad? Es decir, ¿una persona que tiene miedo puede ser libre? ¿Cómo alcanza la libertad derrotando al miedo? Exacto, no, la libertad es el antídoto contra el miedo, pero es que la libertad, para no tener miedo, hay que entenderla como responsabilidad. La libertad no es hacer lo que quieres, sino hacer lo que debes. Y entonces, si tú eres libre, entonces puedes encarar el futuro sin miedo. Si no eres libre, si no haces ese ejercicio de responsabilidad interior, de hacer lo que debes. O sea, soy libre, pero soy libre para actuar bien, no soy libre para actuar mal. Entonces, tanta libertad tienes como tanta responsabilidad asumes. Un poco, mi padre establecía ese baremo, ¿no? Entre libertad, miedo, responsabilidad, y la verdad que sí, él es a mí me gusta calificarle como el filósofo de la libertad, porque no se le ha encasillado nunca. Es que es muy difícil encasillar a Antonio Escotado, ¿no? Porque ha tocado tantos temas, aquí lo vamos a ver. Pero claro, ¿cuál es el eje fundamental de todo su pensamiento, ¿no? Yo cuando hablo con la gente me dicen, pues tu padre es que era un ser libre, o sea, una de las personas más libres que hemos conocido y conoceremos jamás. Y de alguna manera intentaba trasladar esa luz de libertad que irradiaba a través de su obra. Totalmente, a él le gustaba decir, hijo, yo alumbro donde hay tinieblas. Me gustaba poner el foco en temas que estaban gobernados por el oscurantismo. Y bueno, también le encantaban los avisperos. Lo decía, este término es suyo, me encanta meter la mano en el avispero, hijo. Y claro, vaya avispero se buscaba, porque también lo veremos aquí. Mi padre le gustaba polemizar también, o sea, intrínsecamente estaba en él esa capacidad, no solo de escribir, sino de hablar, que era muy importante. Y al hablar, pues entonces ya alcanzas otro tipo de público, y entonces él se metió con los temas más tabú que puede haber, ¿no? El tema de las drogas, pues ha sido el tema tabú por antonomasia del siglo XX, y luego en el siglo XXI, en cuanto empezó su jubilación,
su noble jubilación, en cuanto empezó su jubilación, se hizo Los enemigos del comercio, que es el otro gran tema tabú, que es el comunismo, la pobreza, bueno, esto que sabes tú tanto y que tantas lecciones nos das cada día y las disfrutamos, ¿eh? Que te lo agradezco públicamente también. Muchísimas gracias, es un honor. O sea que decías, tu padre metía el dedo o la mano en avisperos para generar controversia porque tampoco le tenía miedo a generar controversia y entrar en debates que, como dices, eran tabús, pero que él quería abrir porque consideraba importante abrir. Totalmente. Fíjate que mi padre no levanta la voz cuando habla. Esto es muy importante. Cuando tú tienes argumentos, a ver, ¿cómo decirlo? La diferencia entre opiniones y hechos, ¿no? Y eso que tu padre de joven tenía una voz muy potente, si la quería levantar. Muy potente, y te advierto que llegan sorpresas muy grandes, Juan Ramón, en este sentido, con su voz. No quiero adelantar acontecimientos, pero bueno, tiene una voz, sí, un barítono muy especial. Y bueno, mi padre permitía en el discurso, ¿no? O sea, me imagino un poco socráticamente también, ¿no? Que el otro se expusiese y que el otro diese sus argumentos, y luego, pues, a él le encantaba el reloj de ajedrez. Dice, ahora empiezo yo. Y entonces daba su argumento sin aspavientos, sin apasionamientos. Y claro, yo me acuerdo de aquellos debates, ¿no? Que fue cuando los empezamos a ver, tú y yo, que tenemos una pareja y además tenemos amigos parejos. Era el azote de las televisiones, ¿no? Se montaban unos pollos alucinantes. O sea, y la verdad que esa manera de polemizar, pues le vino muy bien en un tema que estaba muy cerrado, muy hermético, no había información. Fíjate ahora, por ejemplo, en la Aerona sigue, la diferencia es que hay información. Y entonces yo a mi padre se lo decía, padre, yo creo que tú eres responsable en parte de que hayan desaparecido los yunquis. ¿Por qué? Pues porque tú salías en la tele diciendo, oye, que no, que la droga no es buena ni mala. Todo depende del uso que le des, ¿no? Atribuir facultades morales a una molécula no está bien. El agua puede ser bendita o puede ser maldita, ¿no? O sea, si hay una inundación. Bueno, pues sí, él siempre se quería meter en estos temas oscuros, que estaban muy dominados y gobernados por la moral y no la ética, que no es lo mismo. O sea, hay que verlo distinto. Y Escota, pues yo le llamo Escota, porque en la familia le llamamos Escota también. O sea, aunque sea su hijo, es el mote que se le ha quedado siempre. Escota iba a las fuentes primarias. Él no permitía que alguien le sorprendiese. Vamos, trataba de leérselo todo, ¿no? Era muy enciclopédico. Y realmente esa manera de investigar es lo que nos queda para la posteridad, ¿no? Porque mi padre estaba dispuesto a cambiar de opinión en la mitad de la investigación, que esto no suele suceder. Y esa humildad intelectual, por así decirlo, de decir, oye, pues es que yo pensaba esto, pero estaba totalmente equivocado, pues es algo a loar. Y algo que vamos a echar de menos. Y la verdad que los tiempos que corren, Juan Ramón, yo lo echo de menos. No solo porque ayer el Madrid ganase la 15 Copa de Europa, sino porque sí, realmente nos hemos quedado sin... También falleció Dragó. De repente te quedas sin intelectuales. Bueno, a mi padre no le gustaba, le llamaban intelectual. Él decía, hijo, el paso de listo a sabio es muy duro, y llámame sabio si quieres, pero no intelectual. Y entonces, la verdad que nos hemos quedado sin esta gente que se lo había leído todo. Hablemos justamente del que creía que era su último libro, que además conecta con ese tema tabú del que estabas hablando y que en cierto modo le granjeó fama mediática en una primera etapa, ¿no? La etapa de las televisiones antes de las redes sociales, que fue su defensa de la libertad y responsabilidad, claro, en el uso de estas sustancias a las que llamamos drogas. Aunque, bueno, él también decía que la diferencia entre medicina y droga, ¿no? Citando a Paracelso, que es la dosis. Pero bueno, en cualquier caso, para entendernos, las drogas. Su último libro, o su penúltimo libro, Confesiones de un opiófilo,
¿De qué trata? Es decir, ¿qué nos cuenta Escotado en este libro? Bueno, pues nos cuenta básicamente, los lectores me han escrito y dice, oye, yo pensaba que iba a ir más sobre el opio. Digo, no, el opio no es el tema fundamental. El tema fundamental es la muerte. Mi padre este libro lo enfoca ya cuando entra en su edad provecta, a partir de la tercera edad. Y la verdad que el libro va, pues es Escotado íntimo. Él dejó clarísimo que esto se publicase a nivel póstumo, porque le daba vergüenza. Para él era esto un striptease total, ¿no? Pues son sus notas personales. Lo que pasa es que llegó un momento en que se dio cuenta de que se iban a ser publicadas en algún momento y también por eso también le dio cierta estructura. Pero nos encontramos un Escotado que va a la naturaleza a cortar leña, nos encontramos un Escotado que habla del porno, nos encontramos un Escotado en cosas, pues no sé, habla de muchísimos temas. Y el opio, obviamente el opio, es el tema tabú. Y aquí es la primera vez que él decía, esto se tiene que publicar póstumamente porque, hijo, si yo reconozco que tengo un consumo habitual de opiáceos desde que he entrado en la tercera edad, esto, una turba gris va a llegar a mi casa y me la va a quemar. Ya. Eso es lo que he pensado. Y dice, esto lo reconoceré después de muerto, ¿no? Yo no sé si Bismarck, si Goethe, si Wagner hicieron lo mismo, ¿no? Pero la cuestión es que Escotado quería dejarlo claro. O sea, sí, oye, yo he tenido una euforia y una automedicina, ¿vale? Porque esto está muy relacionado también con el miedo y con la libertad de la que hemos hablado antes. O sea, mi padre no quería ir al médico, nunca durmió en un hospital en toda su vida. Él estaba totalmente convencido de que los verdaderos medicamentos son las fuentes de alegría. Entonces, realmente hay una bioética que impera, ¿no? En nuestro organismo. Hay gente que está todo el día obsesionada por su salud y casualmente pues son hipocondríacos. Hay gente al revés, que les da tanto miedo al médico que no van nunca. Ahí podríamos meter a Escota, pero no creo que fuera miedo. No creo que fuera miedo, pero lo que era cultura también. Mi padre había estudiado a los clásicos y, coño, perdón por la palabrota, pero el opio es una de las cosas más estudiadas de la humanidad. O sea, desde tiempos inmemoriales se conoce que hay una sustancia que produce la amapola blanca que es realmente milagrosa. O sea, del opio se saca casi la mitad de los medicamentos que existen hoy. Bueno, por exagerar un poco, pero vamos, la morfina, la codeína, la heroína, todo esto sale natural en la naturaleza. Y mi padre, al estudiar, al hacer Historia General de las Drogas, que hablaremos de ella también, ahí se dio cuenta de que tanto Galeno, Hipócrates, Marco Aurelio, eran gente que abogaba por el uso de los opiáceos en la tercera edad. Bueno, nada descarta que un día tú y yo, cuando estemos en la tercera edad, digamos, joder, estamos con muchos achaques, yo lo que quiero es la euforia de Escotado. Y la verdad que, bueno, él lo reconoce aquí en el libro, pero además de una manera milimétrica, una manera científica de tomar drogas, es como las toma mi padre, ¿no? O sea, porque es que ahí también hay una diferencia muy grande. La gente piensa que tomar drogas es desparramar. O que te vaya la pinza, ¿no? Pero ¿qué va? Te puedes tomar 2 copitas de whisky y no hacer el ridículo. Puedes tomarte lo que sea y no hacer el ridículo. Es lo que llaman la sobria ebriedad. Y en este libro, por primera vez, como me preguntabas de qué trata, pues trata de Escotado íntimo y eso incluye su automedicación. Y entonces nos habla de cuando toma morfina, de cuando toma opio, de cuando toma heroína, luego nos habla de las calidades, nos habla de la necedad del mercado negro, ¿no? Que te autoenvenena. Mi padre lo llevaba todo a analizar y es tremendo lo que obligan a tomar a la gente de bien que quiere tomar heroína, pues se tiene que estar intoxicando con paracetamol, en nuevos niveles al 60%, digamos a ver. Bueno, y a unas cantidades astronómicas. Claro. Entonces, bueno, ahí le funcionó bastante bien la Deep Web, ¿vale? Porque mi padre estaba, ya sabes, que fue de los primeros en utilizar el ordenador y el tema de drogas. Yo ahí le pude ayudar y gracias a la Deep Web, pues ya consiguió un suministro estable de opiáceos y en la última etapa de su vida la pasa con esa euforia y esa alegría que
en cierta parte, pueden proporcionar los opiáceos, mitigando ciertos dolores y achaques a cierta edad, ¿no? O sea, él no propone que todo el mundo lo haga, claro. Pero sí que dice, me siento solo. O sea, ¿cómo es posible que la humanidad no sepa que esto es tan recomendable para la tercera edad? Y es que, sinceramente, Juan Ramón, a mí me lo decía con 78 años, tío. Un día me miró y me dijo, es el día más feliz de mi vida, hijo. Y me lo decía, ¿verdad? O sea, y realmente fue una persona que murió feliz. Claro. Que es lo más jodido que tenemos en la vida. No patalear ante la muerte. O sea que, ¿no? al final, el consumo de opio o de opiáceos le sirvió para sobrellevar la tercera edad y también para mantenerse productivo durante la tercera edad. Totalmente, exactamente, muy productivo, porque las drogas están hechas para ayudar al ser humano, no para destrozar al ser humano. Esto también era otro tema que mi padre quería dejar claro. No, habría sido imposible una labor tan ímproba, por ejemplo, como Los enemigos del comercio, si no hubiera estado sostenido por esa euforia. Yo me acuerdo que hay un precedente de este libro, bastante conocido hace 2 siglos, de Thomas de Quincey, que se llama Memorias de un comedor de opio, que está muy divertido, pero bueno, es un poco diferente, pero ahí dice de Quincey, estoy en un periodo de abstinencia, no puedo leer ni novelas francesas, cuando mientras tomaba láudano podía meterme con la metafísica alemana. O sea, heroína viene de héroe, o sea, realmente es un poco una capa, te da como unos superpoderes, ¿no? Yo no quiero imaginarme en la tercera edad y lo que supone tomar esto, porque tiene un coste, que es la adicción. Los opiáceos te dan un paraíso, pero luego también te atan a ese paraíso, ¿no? Entonces es algo, pues eso, que mi padre lo llevó con mucha elegancia siempre y lo utilizó en su provecho intelectual. O sea, no perdía el tiempo con las drogas. Y eso se ve muy bien en este libro. Yo creo que es importante, ¿no?, entender que toda elección humana conlleva pros y contras, conlleva en economía, diríamos, costes de oportunidad, ventajas e inconvenientes, y que precisamente por eso la libertad individual y la responsabilidad es tan importante, porque si todo tiene pros y contras, tú eres quien ha de valorar esos pros y esos contras y decidir al respecto. No otros por ti. Yo te he visto a ti defender perfectamente la libertad de tomar drogas del individuo. Es que es totalmente liberal. Claro, déjame a mí que yo decida, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué es obligatorio que los motoristas lleven casco? Esto debería ser opcional también. Oye, si te quieres matar, mátate, tío. Pues no, te protegemos de ti mismo, ¿no? Está mal. Esto de que otros decían por ti, mi padre lo llevaba fatal. Claro. Empieza ya en la mili. Mi padre ahí con 21 años se pasa la mitad de la mili en el cuartel. Por eso, porque no soporta la voz de mando y la mandobediencia, como él decía. No, y a todos aquellos que a lo mejor pues tengan ciertas reservas morales al consumo responsable de drogas, pero valoren, por ejemplo, tanto la obra de Los enemigos del comercio de tu padre, creo que es importante también poner de manifiesto esto, que en parte esa obra fue posible porque Escotado decidió automedicarse a través de los opiáceos y eso le dio, obviamente, alguien que tome opiáceos no escribe Los enemigos del comercio, puede ser condición necesaria pero no suficiente en el caso de la tercera edad de tu padre, pero bueno, que eso es lo que en parte le dio fuerzas para... Él encontró fuerzas ahí, desde luego, claro. ¿Vale? Por tanto, eso es uno podría decir, bueno, pues que no hubiese consumido, ¿vale? Entonces nos habríamos quedado a lo mejor sin Los enemigos del comercio. Claro, es que puede ser así, no lo sé, no conozco el detalle, pero que se podría perfectamente dar esa circunstancia y, hombre, que no se lleguen a escribir Los enemigos del comercio creo que es una pérdida muy notable. La verdad que sí, él decía, esta obra, hijo, a mí me va a sobrevivir, esto quedará ya para... Se murió también muy feliz por eso, ¿no? Los enemigos del comercio, que aquí ya tenemos, es que es una obra titánica, no es normal meterte con 2.000 páginas a los 65 años. Él encontró eso, pero otra persona a lo mejor encuentra la esgrima. Cualquier motivación puede ser buena. Lo que está claro es que mi padre, lo que él decía, está contrastado científicamente. El opio produce una reducción del metabolismo.
del cuerpo, bajan los latidos, bajan las respiraciones, baja el apetito, desaparece el sexo. Hay una serie de cosas que oxidan al organismo, como la digestión, el sexo o incluso el ejercicio, ¿no? Que a ciertas edades no está recomendado. No está recomendado que un viejo haga jogging. Claro que no está recomendado. Y entonces, en cambio, sí está recomendado y sí está estudiado, vamos, si se toma ampliamente morfina, pero como un painkiller nada más. Pero es que, claro, mi padre, que tenía conocimiento, decía, pero es que no se parece en nada la morfina a la heroína. Es una heroína muerta la morfina. O sea, la gran diferencia es que las dos quitan el dolor, pero una aporta euforia y otra no. Entonces, claro, la euforia. ¿Qué es la euforia, Juan Ramón? Es uno de los sentimientos precedentes a la felicidad, ¿no? Algo así. La euforia es algo muy, muy importante del ser humano. Es la llama que alimenta al espíritu, por así decirlo. Pues esta euforia, si Antonio Escotado no hubiera tomado opiáceos, ¿habría hecho los enemigos del comercio? Quizá, pero lo que no sabemos es que no lo habría hecho tan eufórico, eso seguro, porque tenemos historia general de las drogas que tiene un tamaño parecido, y eso, mi padre hizo 2 trilogías, como tú sabes, que tú cuando haces una trilogía, bueno, tú has hecho, vemos ahí a Anti-Marx, yo creo que es dar un puñetazo en la mesa cuando alguien publica 2 libros o 3 sobre un tema, ¿no? Y dice, oye, aquí estoy yo y a ver quién escribe algo parejo, ¿no? Escribió totalmente sin drogas, historia general de las drogas. O sea, tenemos, y además, si te das cuenta, el estilo es parecido. O sea, Escotado, lo que pasa es que cada vez se va haciendo un poco más complejo y al final se le da esa pájara tan brutal de escribir sin adjetivos. Que bueno, a ver quién consigue hacer eso. Pero tenemos a los 2 Escotados. No podemos decir que es Escotado con drogas, ni muchísimo menos. No. Historia general de las drogas lo escribe en una celda de castigo, autoimpuesta. Porque, claro, la única manera que tenía de meter un ordenador en la universidad, en la cárcel, perdón, era que no lo vieran los demás, Juan Ramón. Y para eso, la única manera es meterte en una celda de castigo. Y así estuvo más de un año, tío. Y ahí estaba Escotado sin drogas. Luego tenemos Escotado con drogas y nos hace los enemigos. No. Yo creo que el espíritu se va apoyando en distintas montañas, va encontrando. En la muleta o en el impulsor que necesita en cada momento, pero obviamente el autor es el autor, eso está claro. Sí, su destino era ese y él buscó los ladrillos para llegar al fin, y creo que lo consiguió. O sea, es una de las personas que muere con... Él me lo decía, tengo satisfacción de vida plena, hijo. Y esto es fuerte que te digan esto. Y me decía, tengo ganas de descansar y, si es posible, eternamente. Hombre, poder echar la vista atrás y mostrarte satisfecho, yo creo que es a lo que todos aspiramos cuando nos llegue el momento, ¿no? Con tu propio juez, claro, que eres tú, ¿no? ¿A quién más? Bueno, ¿qué tal? ¿Qué has hecho en este teatro que ahora has acabado? Vamos a hacer un balance. ¿Has sido buena persona? ¿Has contribuido a la humanidad en esto? ¿O has sido un cabrón y encima has sido un chupóptero y tal? Claro. Escotado estaba muy tranquilo ahí. Y bueno, sabía que dejaba una obra que le iba a sobrevivir, que aquí ya tenemos. Has hablado justamente de esa obra de Los enemigos del comercio y de otra gran obra, la otra gran obra previa a Los enemigos del comercio de Escotado, que es Historia general de las drogas. Hablemos de estos 2 grandes libros o 2 grandes trilogías. ¿Qué representa a Los enemigos del comercio? ¿Qué trascendencia tiene? Para quienes no lo hayan leído, ¿por qué dices recordando a tu padre que esta obra le sobrevivirá, le trascenderá? ¿Por qué? ¿Por qué lo consideras tan importante? A ver, no es que lo considere yo solo, sino la gente que lo ha leído, tú entre ellos, es un trabajo ímprobo, pero es que lo hizo igual. No sé por qué se desenfoca la cámara. Lo hizo igual con la Historia general de las drogas. Es contar la historia de la humanidad desde un concepto. Entonces él dice, ¿por qué el comercio, por qué la propiedad privada está mal vista, ¿no? ¿Por qué hay gente que piensa que para que uno gane dinero es porque otro pierde dinero? Esta es una teoría muy extendida. Y entonces lo que hace Escotado y lo que él sabe, que por eso le iban a sobrevivir sus obras, es irse
al origen, Sí, sí. de esto, al origen, e incluso dice que está a punto de dejar la investigación en el segundo tomo, cuando ya, claro, el nivel de información en la antigüedad más o menos lo puedes manejar, sí. Pero ya cuando llega la revolución industrial, ya empieza a estar la imprenta de Gutenberg a lo bestia, realmente el nivel de datos que él maneja, si cualquier persona que se pregunte lo que me has preguntado, ¿por qué este libro le sobrevivirá? Le aconsejo que se mire la bibliografía del libro. La bibliografía del libro que yo nunca he visto, creo, una bibliografía de 100 páginas. Y hablamos de que en cada página hay 50 autores o algo así. Es un trabajo meticuloso de orfebre. Y bueno, lo hizo también con Historia General y lo hizo con Los Enemigos del Comercio, que son sus 2 trilogías, ¿no? Porque hablamos de una obra muy variada en muchos temas. Siempre él nunca escribió una novela, él solo escribía ensayos, ¿no? Ensayos, el pensamiento, pero a él lo que le encantaba era Grecia, ¿no? La filosofía griega, que también hablaremos ahora. Pero vamos, esta obra sobrevivirá porque es la primera que detecta, en cierta manera, que está muy influido por el tema del querer repartir la riqueza con la obra de mano esclava. O sea, hasta que la humanidad no se dio cuenta de que la obra de mano esclava era mal negocio. Sí. Él contradice a Gibbon. Él dice, no, Roma no se fue a la mierda porque se hizo monoteísta. No, se fue a la porra porque empezó a detestar el trabajo profesional. Era como que el que trabajaba estaba mal visto, como aquí en el franquismo la nobleza, que no dejaban entrar a Julio Iglesias en el Ritz, pues estaba mal visto que trabajaras, ¿no? Bueno, pues Escota, la obra no tiene parangón porque todo lo que se había escrito al respecto del comunismo no había encontrado, no había consultado las fuentes primarias que él consulta. Y él encuentra algo que yo no he leído en ningún otro libro, que es el lebionismo. El lebionismo es la secta de San Juan Bautista, que es la primera que ya declina un mandamiento como no comerciarás, no comerciarás. Entonces es el primer dato científico que hay de que la riqueza mancha, la riqueza es impura, la riqueza no es buena. Y entonces, claro, eso se va repitiendo en la historia de la humanidad y, bueno, hay un momento en el siglo XIX que se llama marxismo, ¿vale? Pero ese sentimiento, lo que descubre Escotado es que es un sentimiento cíclico y que va a volverse a repetir. Cada vez que haya un avance en libertad, va a llegar un retroceso en seguridad. Cada vez que hay un avance en libertad, llega un retroceso en seguridad. ¿Y por qué lo digo? Pues porque me lo he estudiado y aquí tengo 1500 páginas que lo demuestran. O sea, que es que esto no es una idea mía. Esto es un puñetero hecho. Entonces, cuando llegas a ese hallazgo, ¿no? Pues claro, pues ya sabes que esa obra a lo mejor te va a sobrevivir y te puedes morir tan tranquilo como él. Por cierto, preguntan, ahora seguimos con Historia General de las Drogas, pero preguntan si hay audiolibro de Los Enemigos del Comercio. No lo hay. A ver. Luego hablaremos también de los proyectos de la emboscadura, o sea que se puede ser un proyecto para la emboscadura. Sí. A ver, en Storytel, quien quiera entrar, ahí hay varios libros de mi padre de audiolibros. Y el importante es el que hace de Aprendiendo de las Drogas, porque lo recita él, que esa es la gran diferencia. Son 7 horas y media suyas. Y Los Enemigos del Comercio, yo a esta persona que pregunta, le agradezco la pregunta, pero no le animo a que se escuche el libro. Es un libro que exige cierta pausa, ciertos subrayados y leer 2 veces la página. Esto de escuchar 2 veces al señor que lo recita, no lo veo. Pero vamos, sigamos, ¿no? Muy bien, y junto a Los Enemigos del Comercio hemos hablado también de Historia General de las Drogas, que es como su obra previa a Los Enemigos del Comercio que era de referencia, ¿no? Que antes de Los Enemigos del Comercio, cuando uno pensaba en Antonio Escotado, pensaba en varios libros, pero desde luego en Historia General de las Drogas. Entonces, ya es un libro que tiene su tiempo y que quizá a las nuevas generaciones de seguidores de Escotado
que luego además hablaremos, si quieres, cómo se produce esa nueva hornada de seguidores de Escotado que lo catapultan aún más a la fama, pero a esa nueva hornada de seguidores de Escotado, quizá, si no han investigado con cierto detenimiento en la bibliografía de tu padre, pues Los enemigos del comercio sin duda les sonará, pero quizá Historia general de las drogas no tanto, porque es más una obra generacional de tu generación, de la mía. Entonces, ¿qué cuenta en Historia general de las drogas? ¿Por qué es tan importante o sigue siéndolo, y por qué fue tan importante en su momento? Fue muy importante porque realmente Escotado aquí demostró que tenía un método original de investigar, único, ¿vale? Que también lo vemos en Los enemigos del comercio. O sea, Historia general de las drogas lo ha leído mucha gente que no toma drogas, simplemente porque es un tema muy interesante, muy candente, que ha estado en boga durante muchísimo tiempo, y necesitábamos que alguien hiciera lo mismo que hizo Escota con lo que acabamos de hablar de, oye, ¿quién ha dicho esto de que la pobreza es mala? ¿Quién ha dicho esto de que la pobreza es buena y la riqueza es mala? ¿No? ¿Quién ha santificado la pobreza y ha discriminado la riqueza? Pues con las drogas igual. Escotado se va a los anales a confirmar lo que él pensaba. Como siempre, en medio de una investigación potente, él se da cuenta de que está equivocado. Y aquí él decía, yo, hijos, que no daba crédito cuando iban leyendo el uso que habían tenido cantidad de civilizaciones y culturas con las drogas, y nadie se le había ocurrido prohibirlas. A nadie. O sea, que era un problema residual en caso de que lo hubiera. Pero es que iban pasando los siglos, hijo, y salvo pequeñas excepciones, nunca han estado prohibidas las drogas. El experimento ha sido prohibirlas ahora, en el siglo XX, ¿no? Y con catastróficos efectos, ¿no? Todo el mundo sabe que esto no ha funcionado. Entonces, este libro lo que demuestra es que la moral, otra vez la moral puritana, la diferencia entre derecho y legislación es algo fundamental también en el pensamiento de mi padre, y lo tengo que introducir aquí porque el derecho, él era jurista, o sea, aunque fuera abogado, se le conozca como filósofo, diese clases de sociología y era aficionado al Real Madrid, era filósofo, era jurista. Pues la diferencia entre legislación y derecho, porque el derecho es eterno, o sea, el derecho se ha encontrado, el derecho no cambia. Lo que cambia es la legislación, ¿no? Entonces, la legislación depende de los gobiernos, y esto es lo que en la Historia general de las drogas se va a encontrar, quien quiera entrar ahí, un repaso histórico desde los anales hasta hoy de la realidad que ha habido en torno a este fenómeno. Pero la realidad, no la propaganda de un lado y la propaganda de otro, ¿no? Y bueno, a mí me sorprende y me gusta también Juan Ramón, porque mi padre estaba hasta los huevos, acuérdate, el San Benito de ser el de las drogas. Sí. Por eso yo creo que también como que esa gran obra, que lo es, también ha ido quedando un poco, no en el olvido ni mucho menos, pero que le hemos dado todos menos bombo precisamente por eso, porque ya Escotado estaba harto de que siempre le recordarán esa obra, teniendo otros muchos trabajos interesantes, pero objetivamente es una gran obra que hay que poner en valor, ¿no? Y que hay que recomendar y recordar. Pero bueno, para no centrarnos solo o prestar especial atención a esta gran obra, tu padre también ha escrito muchas otras cosas. Muchos otros libros los tenemos ahí, ¿no? Vamos a hacer un repaso rápido, sin que parezca yo un vendedor ambulante. A ver, o sea, te quería preguntar sobre una en concreto, pero haznos un repaso, que será incluso mejor. Venga, repaso rápido, a ver si lo consigo hacer en menos de 3 minutos. Empezamos por la conciencia infeliz, ¿vale? La conciencia infeliz es su tesis, que bueno, es un tema que, como verás, es muy asequible para todo el mundo, Juan Ramón, y es un ensayo sobre la filosofía de la religión de Hegel. No sobre la religión de Hegel, sino sobre la filosofía de la religión de Hegel. Mi padre fue uno de los primeros, si no el primero, experto en Hegel en este país, porque estaba muy mal visto. De hecho, este libro estuvo prohibido. Bueno, está dentro de los libros prohibidos, hay una especie de archivo, ¿no?, de libros prohibidos. Este estuvo en libros prohibidos. No solo por eso, sino que también porque ser experto en Hegel ya es bastante complicado de por sí. Sí, ¿no? Y es un libro herético bastante
que va contra lo establecido. Luego sigue siendo un filósofo de referencia y hace de Physis a Polis. Este libro justo lo voy a reeditar yo ahora con La Emboscadura y ya se puede comprar en preventa, por cierto, dentro de la página de La Emboscadura. Y además le hemos metido un prólogo de Quintana Paz buenísimo y le hemos añadido la apología de Sócrates y el discurso fúnebre de Pericles. Y este es el libro de mi padre, que yo quiero que se convierta en un clásico sobre los presocráticos, que está muy bien, ¿no? O sea, es el comienzo del pensamiento, la filosofía, el arjé, el arché, bueno. Después de Physis a Polis, escotado, se escribe Realidad y Sustancia, que aquí esto es donde alcanza las cotas más altas como filósofo profundo. Es un tratado de metafísica que yo, que soy su hijo y lo he intentado con la máxima buena voluntad, no he podido leerlo. Y lo he intentado 2 veces, Juan Ramón. Bueno, es muy complicado. Es un tratado de metafísica que Gustavo Bueno, que es otro de los grandes filósofos de este país, habló con mi padre y le valoró que tenía un sistema propio. Un sistema propio, que en la metafísica es importante, pues Gustavo Bueno también tenía el suyo, y muy pocos filósofos son capaces de desarrollar un sistema. Bueno, aquí un sistema metafísico de Escota. Después de Realidad y Sustancia, a Escota le encantaba también la mitología, ¿no? O sea, el tema de Grecia, pues claro, te lleva a los mitos homéricos. Claro. Y bueno, tenemos aquí Rameras y Esposas, que esto lo que hace es basarse en 4 mitos. Uno es el de Hércules, otro es Gilgamesh, otro es Zeus y otro es José y María. Bueno, para demostrar la dominación de la mujer sobre el hombre, ¿vale? Y muy claramente. Esto es un tema que le hubiera gustado a él investigar más. También lo decía, que quería escribir sobre el tema de vamos, que está tan actual, ¿no? De la sexos y el dislate de la discriminación positiva. El tema, tuvo una conversación con Julia Otero muy buena en la que le decía, pero Julia, si yo no estoy en contra de la discriminación positiva, yo solo quiero preguntar una cosa, ¿hasta cuánto va a durar? Claro. Y la otra se quedaba sin palabras y decía, hasta que el hombre no pueda abusar de la mujer. Joder, macho, eso no va a suceder nunca. O sea, siempre por cierta, no sé, morfología, ¿no? Eso va a poder... No sé. Potencialmente, la potencialidad siempre puede estar ahí, claro. Sí, es como decir, ¿cuándo tal? Pues cuando una mujer gana en Fórmula 1. Bueno, pues no, o cuándo acabará el riesgo de tiranización de la sociedad. Pues nunca, siempre habrá tiranos potenciales. Sí, es que esas amenazas están siempre ahí. Y que la belleza está en la diversidad, no en la igualdad, ¿no? Y es que nos queremos parecer en todo. El otro día me contaban que el último juego de fútbol, del FIFA, tienes casi la obligación de jugar con mujeres. Sí. Una pasada. Bueno, seguimos. Después de Rameras y Esposas, Escota, otro libro, porque él es jurista, Majestades, Crímenes y Víctimas, y aquí habla sobre los delitos sin víctima, los delitos de lesa humanidad, de lesa majestad, porque generalmente lo que he hablado antes, la diferencia entre derecho y legislación, generalmente cuando tú cometes un delito es porque has agraviado a alguien y hay que desagraviarle, ¿no? Pero con la legislación surgen todos esos delitos de que te pillan, pues por ejemplo, con una china de hachís en un parque y te denuncian. ¿Quién me denuncia? Delito contra el orden público. ¿Quién me denuncia, señora agente? Dice, la salud pública. Sí. Usted ha cometido un delito contra la salud pública. Pues, qué extraño delito. Bueno, después de Majestades, Crímenes y Víctimas, Rameras y Esposas, Escota ya... bueno, hay que decir que esto que estamos leyendo y estamos viendo es algo equivalente a lo que tradujo. Porque él es el traductor de Leviatán, traductor de Jefferson, traductor de Newton, traductor de Thomas Sachs, traductor de Bakunin, y entonces él alternaba su trabajo como pensador con su trabajo como traductor, que es una de las profesiones más liberales que puedo haber. Pues la puedes hacer con Chinchina, donde sea. Él estaba en Ibiza en esos momentos y le permitía llevar una vida disipada, por así decirlo. Bueno, no sé si disipada, pero bueno, hay que recordar también que por esta época funda Amnesia.
una amnesia. Y hay un vacío. Hay unos años en que Escotado no publica, simplemente... Claro, bueno, también tiene que hacer otras cosas, ¿no? Claro, tiene que hacer otras cosas, traduce. Y ahí es cuando llega el momento de la cárcel, ¿vale? Le montan una emboscada a la policía en Ibiza, porque mi padre pues coqueteaba con las drogas, incluso había en algún momento sido un pequeño camello de su banda, ¿no? Sí, sí. Había llegado a vivir de eso. Pero la policía le tenía un gato tremendo porque él era muy meticuloso, no se metía en líos y bueno, le montaron una emboscada y cayó, lo cuenta en un libro que se llama Mi Ibiza Privada, que no lo tengo aquí porque lo publica Espasa, lo cuenta cómo fue toda la emboscada y cayó pues vamos, no, impropio de él, o sea, porque realmente la emboscada era bastante burda, pero bueno, él estaba en otras cosas. ¿Qué pasa? Le meten en la cárcel. Mi padre tiene ahí 4 hijos y es profesor de la universidad. Y te meten en la cárcel, cualquier persona pensaría que vas a ser abortado del sistema social, ¿no? O sea, acabas de entrar en la cárcel, joder, has mandado la mierda a tu carrera. Pero no conocía a Antonio Escotado. Él dice, no, yo de aquí voy a salir con más dinero y siendo más famoso. Y efectivamente, se escribe Historia General de las Drogas, que la emboscadura nosotros lo hemos hecho en 2 tomos para que sea más fácil, pero a cualquier lector yo le recomiendo la edición de Espasa, que es en tapa dura, e incluye este otro, que es Aprendiendo de las Drogas, que se ha vendido mucho porque no es historia, sino que es la fenomenología, a ver cómo las drogas afectan a nuestro organismo. Y mi padre no tenía reparo en practicar el bioensayo, ¿sabes? Sí. Lo llamaba así. Bueno, ¿qué pasa con Historia General de las Drogas? Pues que empieza la leyenda, por así decirlo, ¿no? Y bueno, él sigue publicando, no quiere que se le encasille en el tema de las drogas y hace un par de ensayos, o 3, muy buenos, sobre todo Caos y Orden. Caos y Orden, que lo hemos publicado, esto va sobre la teoría del caos y la termodinámica y los fractales. Y era un tema muy, muy importante a finales de los 90 y bueno, mi padre para aprender sobre el tema, pues lo investigó y luego escribió. Esto fue un premio Espasa de ensayo, creo que en el año 98, sí. ¿Vale? Luego también se publica El Retrato del Libertino, que está muy bien, recoge unas conferencias suyas y sobre todo El Retrato del Libertino habla sobre una persona, Walter, que existió, ¿vale? Y bueno, pues que es la persona más novelesca que puede haber, porque él se jactaba de haber tenido relaciones bíblicas con varios miles de mujeres. Y entonces, mira, voy a leer el primer párrafo. Todos los afectos humanos se generan mediante el acto de la copulación y sus preliminares. Las parejas bendecidas con imaginación llevan el acto de follar a la altura del intelecto, haciendo que en su sensual elevación etérea la lujuria y el amor se conviertan en un delirio poético. Follar es la gran fuente que humaniza al mundo. Bueno, pues de aquí El Retrato del Libertino nos cuenta la historia de quién escribió estas líneas, que fue un encargado de las colonias en Inglaterra y por eso tuvo acceso a tantas féminas y bueno, fue el primer libro porno, por así decirlo, de la historia. Y mi padre aquí cuenta pues toda la historia de este señor, ¿no? Vale, pues después del Retrato del Libertino, después de Caos y Orden, ya llega otra cosa, que es el que él decía, hijo, sin duda mi libro más rentable. El libro de la UNED, Juan Ramón. El libro de la UNED, claro, todos los años tenías tú lo sabrás también, tienes ahí un grupo de alumnos cautivos, por así decirlo, y aparte los derechos de autor son distintos, creo que son más elevados si eres el autor, y él estaba encantado con este libro que se lo hizo en 2 patadas y bueno, yo me lo leí, está muy muy bien, porque así lo veis y no parece nada atractivo, pero va a salir ahora, Espasa lo va a reeditar con unas ediciones, sí, y el título que va a ser Filosofía para no filósofos, ya lo adelanto, y está muy muy bien, es como de Fisis a Polis con los presocráticos, pero sigue, es una historia de la filosofía, contada por un experto como él, pero con un ánimo didáctico.
¿vale? Porque luego hizo otro libro también antes de fallecer que se llama Los hitos del sentido, no sé si te acuerdas, que este es otra vez sobre Recia, pero mucho más profundo. Pero bueno, no quiero desviarme. Aquí ya estamos en el momento en que mi padre se va a Tailandia. Claro, ese es por el que te quería preguntar, pero bueno, ya. El año sabático, ¿vale? Ni él sabe lo que va a pasar. Lo que sabe es que se ha separado de su mujer, con la que lleva 27 años o así, y se va a la otra punta del mundo a decirle que tiene un hijo con otra. Y es cierto, es su tercera mujer, mi hermana Claudia, y vamos todos a verle allí a Tailandia, y mi padre lo que consigue que la Universidad de Bangkok le invite para hacer una investigación, que es la causa de la riqueza y la pobreza del sudeste asiático. Y entonces con ese ánimo le dan el año sabático con esa investigación y se planta en Tailandia. Y esto va a ser el germen de los enemigos del comercio. Pero ni él mismo lo sabe, Pero bueno, aquí tenemos 60 semanas en el trópico. Que mi padre empieza a observar ya empíricamente lo que ya intuía intelectualmente. De cierta manera, me acuerdo, aquí pone una anécdota, ¿no? Llega a un condominio y dice, ¿qué casas más buenas? Porque él estaba buscando casa. Y le dice el tailandés, sí, son 3.000 euros al mes. Y le dijo, pero están todas vacías. Y dice, claro, son 3.000 euros al mes. Y dice, pero usted no piensa que si las pone a 2.000, a lo mejor las tendría todas alquiladas. Y le salía humo en tailandés de la cabeza. No lo entendía. Entonces, bueno, esto va a ser el germen de los enemigos del comercio, porque vuelve a España después de un año. Y bueno, aquí están los enemigos del comercio. O sea, yo he hecho una versión internacional así en tapa blanda, pero la edición que hay en España es en tapa dura y la vende Espasa. Y bueno, pues aquí ya se produce el acabose, por así decirlo. Y se convierte ya en una especie de, no sé, había gente que le llamaba gurú, ¿no? Porque eso también con las drogas, a mí no me gusta ese tipo de fan que lo ama incondicionalmente, ¿no? Es que también existe ese fan, ¿no? Que es escotado sobre todas las cosas. Que sí, es un amor acrítico, ¿no? Digámoslo así. Sí. Exacto. Y entonces, bueno, aquí cuando hace los enemigos del comercio, muchos, digamos que casi la mitad de sus seguidores le echan en cara que se ha hecho un facha. Ya, claro. Pero ¿cómo escotado? Que tú que hiciste la historia general de las drogas, tú que eras nuestro líder de izquierda, porque mi padre también fue rojo mucho tiempo, y lo comentaba. A él le parece que esto, que en el fondo, en las conclusiones, lo que hay es un canto al liberalismo y un canto al capitalismo. Y bueno, no solo como ha demostrado él, sino como Pinker, como Deaton, como tú, como la cantidad de economistas, ¿no? Y Milley, o sea, está clarísimo que el capitalismo es la opción que permite mayor riqueza, ¿no? O sea, y ahora morimos de gordos, no morimos de hambre. Y mi padre él decía, es que la gente se olvida de las penalidades. Y Milley lo explica muy bien, dice, si es que durante 18 siglos la humanidad vivió con menos de $1 al día. Eso es tremendo. Y claro, ¿qué pasa? No, ahora damos la riqueza como dada y no entendemos cuál es la causa del origen de esa riqueza, ¿no? La pobreza es lo natural, lo que hay que explicar es la riqueza y lo que explica tu padre, ¿no? Es cómo es posible que la humanidad haya escapado de la trampa de la pobreza en la que la metían los enemigos del comercio y en la que nos quieren volver a meter, ¿no? Si pudieran. Y yo también, parafraseando otra vez a Milley, no sé si es suyo, él parafrasea a otra persona, que no sé quién es la frase, a lo mejor tú lo sabes, donde entra el comercio no entran las balas. Bueno, se atribuye a Bastiat la frase, que si no cruzan las fronteras las mercancías, las cruzarán los soldados, ¿no? O sea, es apócrifa, digámoslo así, pero se suele atribuir a Bastiat. Y efectivamente, el comercio civiliza, ¿no? Eso es muy importante entender la influencia civilizatoria del comercio, que no es una garantía contra la guerra, pero bueno, encarece el coste de la guerra porque genera interdependencias y genera formas alternativas de cooperar que no sean el pillaje. No, es el intercambio voluntario. Exacto, sí, por eso.
Y Además, sostenido en el tiempo, ¿no? Basado en la reputación, en el buen nombre, en el buen hacer, porque no es que intercambies una vez esporádicamente y nunca más, sino que es una relación continuada con otras personas y es una forma claro, de... mi padre decía algo al respecto que yo creo que te va a gustar y a toda tu audiencia. Él decía, mira, hijo, lo único que debes es afanarte en prestar servicios útiles a la humanidad, ¿no? O sea, todos nosotros somos unos maestros en algo. El zapatero es un maestro en los zapatos, el camarero es un Claro. maestro poniendo copas, tú eres un maestro haciendo vídeos. Todos tenemos que cultivar esa maestría. No, no hay que pensar en otra cosa más que en ser útiles a los demás. Y claro, eso es profundo porque exige un intercambio de mercancías, tú que me das y yo que te doy. Y entonces, bueno, pues mi padre lo tenía clarísimo, de que las sociedades abiertas, bueno, es que ahora Milei, sabes que Milei tiene una trilogía de los enemigos, que además se la dediqué yo. No sé, a veces cuando habla parece que está parafraseando a mi padre. Sí, Yo, muy probablemente. Milei es un gran lector, o sea, que si le ha regalado Los sí, enemigos del comercio, muy probablemente los haya leído y encaja muy bien, obviamente, con su... Venegas Lynch era amigo de mi padre y era el Sí, mayor, sí, le sí. encantaba, claro, y como es mentor suyo, seguro que le ha hablado de él. Y Seguro, la sí. verdad, sí, este libro lo que refleja es totalmente que la humanidad no ha sido más libre que en la actualidad. O sea, Claro. realmente ahora los problemas son tan pocos que se acrecientan. ¿Hace cuánto no se cae un avión, Juan Ramón? Sí, claro. Pero como se caiga uno, se va a armar un revuelo Ujú. tremendo, ¿no? En cambio, antes se caían varios al año y no había Sí, tanto. sí. Sí, Entonces, porque damos eso, la seguridad, la prosperidad, la riqueza como dadas y no tenemos esa memoria histórica, ¿no? Que se reivindica para otros asuntos sobre el origen de la riqueza y el estadio original de pobreza. y, Em, espera, te voy a enseñar una foto, Juan Ramón. sí, claro. A ver. Yo no sé si tú conoces esta edición del libro No, que no, no. leímos. Mira, aquí se va escotado ahí en la playa, ¿la veis? Sí, Ahí, sí. ahí pone, leyendo a Menger sentado en el Ah, mira. embarcadero de Magnam, donde los travestis sirven crushing nuts styles. Mi padre ahí tuvo un deslumbramiento con la escuela austríaca, totalmente. Empezó a Sí, leer sí, a sí. Menger, a Mises, a Hayek, y bueno, Bueno, es que todo. conecta muy bien con muchas de las cosas que había estudiado antes, por ejemplo, con Orden y Caos, Hayek conecta estupendamente. Entonces, es como haber llegado independientemente a conclusiones que otros habían llegado antes, pero sin tú haberlo visto y luego dices, ostras, si esto se complementa estupendamente, pues será que hay algo sólido y común detrás, ¿no? Sí, la mano invisible es un poco la teoría del Claro, caos. Bien, exacto, sí, totalmente. ahora que lo dices, Sí, la mano invisible es una forma de coordinación en el orden el espontáneo. laissez-faire, el laissez-faire, Sí, laissez-faire, sí. el laissez-faire. Y justamente sobre esta trascendencia internacional de tu padre te quería preguntar ahora, ¿no? Porque tu padre es muy conocido y muy reconocido en España, pero salvo pues Milei y demás, que al fin y al cabo compartimos una lengua común y por tanto cabe esa transferencia de conocimiento sencilla. Digámoslo así que en el mundo anglosajón a Escotado no se le conoce tanto porque hay una barrera idiomática muy clara. Entonces, cuéntanos, bueno, primero, has nombrado varias veces la emboscadura, ¿qué es exactamente la emboscadura? ¿Y qué proyectos tenéis al respecto desde la emboscadura? Bueno, pues La Emboscadura es la editorial que yo creé con mi padre en 2017, que decidí empezar a trabajar con él. Ahora ya estamos en 2024, pero La Emboscadura ha editado buena parte de todos estos libros que he ido enseñando y son obras que se iban descatalogando de mi padre, porque tú sabes cómo son las editoriales, que no quieren bestsellers y a lo mejor un libro que has escrito en 6 años ya no está disponible. O sea, ¿pero qué es esto? Y sobre todo, pues, muy perezosas a la hora de exportar su conocimiento, porque antes de que Escotado pueda entrar o penetrar en el mundo anglosajón, tiene que colonizar el mundo hispanohablante realmente. Y bueno, yo cuando entro en 2017 me encuentro que no, su obra no está en ebook, por ejemplo.
¿Cómo vamos a cruzar las fronteras si hay que mandar un libro desde España cada vez que un lector iberoamericano quiere leerle, ¿no? Entonces ahí la emboscadura surge para eso. Entonces lo primero que hicimos fue digitalizar toda su obra, ponerla al alcance y velar porque las editoriales que tenían contratos en vigor mantuvieran los libros en las estanterías. Claro. Y así ha sido. Y yo cada 2 por 3 tengo que darle un toque a alguna editorial diciendo, oye, que este libro está agotado, ¿pero qué pasa? ¿Me tengo que dar cuenta yo? O sea, porque es que funcionan las editoriales, es uno de los sectores que yo creo que más cambios va a haber en los próximos años, porque en la emboscadura soy yo solo con un ayudante y vamos, yo creo que la rentabilidad es mayor que con las antiguas estructuras, ¿no? O sea, por ejemplo, tú además que conoces, igual que yo a Roger, Roger es mucho más rentable que toda la planta de arriba, pues porque estos son menos y más avispados, o bueno, no sé, los tiempos cambian, ¿no? Entonces, la emboscadura surge, su misión es por la difusión global del pensamiento de Antonio Escotado. ¿Esto qué incluye? Incluye muchas cosas, no solo lo que te digo de poner los libros en electrónico, ¿no? Incluye abrir un canal de YouTube, abrir todos los perfiles en las redes, y entonces es cuando un poco esto coadyuva la explosión de Escotado, por así decirlo, que ahora por la calle tú le preguntas a una persona quién es Escotado y bueno, yo creo que de 10, 1 o 2 te dicen quién es, pero es que antes tenías que preguntar a 100, a lo mejor. Y la verdad, ahora la emboscadura se centra en potenciar lo que ya tenemos, en sacar nuevos libros de Escotado, porque es un autor tan prolífico que ha dejado muchísimos escritos, libros inacabados, ¿cómo se dice? Apuntes por todos lados. Había también algunos estudios sin publicar. Bueno, ya lo veremos, pero hay bastantes cosas que van a ir saliendo poco a poco, paulatinamente. Pero tienes razón, lo más importante es ponerlo en el mundo anglosajón. Pero piensa cuáles son los handicaps, Juan Ramón. Mi padre primero era traductor y él decía, pero hijo, ¿cómo voy a estar yo en un idioma que no distingue entre ser y estar? Sí. Esto es difícil, o sea, Escota no quería ser traducido porque yo creo que querría traducirse él. Así mismo. No, quería reescribirlo, claro. Una de las cosas que hizo antes de morir y me dijo, ya me lo agradeceréis, hijo, y tiene toda la razón del mundo, es que contrató a unos traductores que tradujeron la mitad del tomo 1 de Los enemigos del comercio, lo tenemos traducido con sus anotaciones y sus aprobaciones y todo. Entonces, eso va a servir de guía para ahora traducir el resto de la obra. Claro. ¿Qué pasa? La emboscadura está en el siglo XXI y ahora lo que queremos es aprovecharnos de las nuevas tecnologías. Y con la IA, ¿vale? Tratar de entrenar un bot para que traduzca Escota y luego un equipo de revisores pues puedan conformar bien los libros, pero vamos, está todo por hacer, Juan Ramón, en este sentido. Mi padre nunca se preocupó de vender mucho, ¿no? O sea, los verdaderos genios, por así decirlo, o sea, los pintores, no sé, los músicos, Mozart murió pobre, Van Gogh también. Sí, es amor por las ideas y por el conocimiento, ¿no? Entonces, exacto, a cualquier precio, precio. Tú vas avanzando y la labor de marketing, que está bien y es necesaria, pero no es lo que a ti te motiva. Lo que a ti te motiva desde luego. Aprendiendo, estudiando, escribiendo, estructurando, avanzando, ¿no? En definitiva, y volviéndote un poquito menos ignorante, un poco más sabio, claro. Claro, pero yo le decía, qué curiosa relación con el lector, ¿eh? Porque él me decía, hijo, yo habría escrito lo mismo, hubiera vendido un libro o 100. Sí, o claro. Y no jodas, porque sorprendente. Y ya para terminar, Jorge, que llevamos más de una hora ya, y podríamos seguir muchas más, ¿no? Pero que quiero decir... Sí, días, jornadas. Una hora de conversación en redes sobre un tema profundo, ¿no? Que al final es el pensamiento y la vida de Escotado, pues es un contenido que no siempre se puede difundir, ¿no?
querría, de alguna manera, es complicado siempre hacer este tipo de análisis porque el único que podría responder esta pregunta es tu padre. Pero, ¿qué crees, qué evaluación crees que haría hoy tu padre de la situación política actual, de la división actual de partidos políticos en España, de ideas, del clima intelectual que se está gestando o antiintelectual que se está gestando en la política? ¿Cómo lo vería tu padre? Pues yo creo que con pesimismo, sinceramente. Yo me acuerdo que él estuvo muy esperanzado con Ciudadanos. Mi padre era apolítico, no iba a votar nunca, ¿no? Pero con Ciudadanos, desde luego, que sí que le vi ilusionado. Luego se fue a la porra aquel proyecto y, vamos, mi padre, lo que diría, por ejemplo, de Rusia es, esto lo tengo claro, porque Rusia es mucho más imperialista de Estados Unidos. Es algo que se demuestra también en el libro Los enemigos del comercio, ¿no? Entonces, lo que está pasando con Ucrania no me hubiera sorprendido lo más mínimo. Y respecto a la situación política, pues mira, el otro día subí un vídeo a YouTube de 2020 de mi padre poniendo verde a Sánchez, diciendo que es un fosfeno de Zapatero y que, bueno, que es una persona que es nadie en sí mismo, que lo que quiere es apoltronarse, que es lo que realmente ahora, 4 años después, sabemos muchísimo mejor. Entonces, él también está un poco desesperanzado y aquí me diría, y díselo a Juan Ramón, que alguno tomaseis una posición. Yo Él posición. quería que tú, Villanueva, UTBH, Jano, todos los que estáis en la esfera liberal, de alguna manera tuvierais el coraje o la organización o la buena fe o no sé, de poner un poco de orden aquí, porque la política no es que desencantara a Escotado, es que desencanta a cualquiera. Realmente yo nunca he visto una situación como la actual en mi vida, ¿eh? Tengo 47 años casi. Entonces, mi padre estaría subiéndose por las paredes, ¿eh? Seguramente, y tratando de convencer a Sabater, a Zúa o a alguien de hacer un partido político. Él lo llamaba el Partido de la Humilde Reforma. ¿Y cuál era la humilde reforma? Pues yo creo que era esta, ¿no? O sea, Regenerar la vida la pública en un mucha mínimo. gente no quiere vivir de la política, o sea, lo que eran administradores de erarios públicos antes, que no eran profesionales de esto, o sea, realmente la política antes había gente con un talento, gente que había llegado ahí porque se lo había ganado, ahora desde luego la mayoría tendrían problemas para encontrar trabajo mañana y esto es tremendo que nos gobierne esta caterva política. Mi padre estaría subiéndose por las paredes, pero llamándote a ti, llamando a Villanueva, a Rayo y a Jano y a UTBH para que tomarais la iniciativa. Bueno, a Bueno, ver si Fernando o Jano o Sergio se animan. Claro, joder, haríais un partido buenísimo. No, harían. Quizá lo harían bien. Tú también tienes alergia a la política. Yo tengo una alergia probablemente mayor incluso que la de tu padre a la política. O sea que... ¿Te han tentado ya? Bueno, no se tienta a quien no tiene el más mínimo apetito por caer en la tentación, ¿no? O sea que no, es algo que no entra en absoluto en mis planes ni presentes ni futuros. Pues pero... serías un magnífico ministro de Economía, no lo digo yo, seguro que lo dice media España. No lo sé, pero en cualquier caso creo que la clave es que las ideas permeen en sectores cada vez más amplios de la sociedad y que esas ideas limiten, restrinjan u orienten la acción política de personas que tengan, obviamente, una mayor formación que muchas de las que gobiernan hoy, pero que en todo caso estén tuteladas por esas ideas y no por otras mucho más antiliberales. Y ahí, pues, el papel de las ideas de tu padre creo que también es fundamental para generar ese etos, ¿no? que nos lleve a una mejor política. Pues muchísimas gracias, Jorge, por esta más de una hora de conversación sobre algunos episodios muy concretos y muy puntuales, porque no hemos repasado ni muchísimo menos toda la vida de tu padre, que daría para muchas horas, pero bueno, sí que has dado algunas pinceladas muy interesantes de experiencias que, bueno, pues ninguno de nosotros hemos vivido y probablemente viviremos y que ya de por sí ya marcarían una vida, ¿no? Y tu padre tuvo varias de esas. No hemos hablado de toda su vida, no hemos hablado de toda su obra, pero sí has hecho un breve resumen de sus principales
de sus principales libros y sobre todo hemos pues, resaltado esas dos grandes trilogías que quiera o no, definen en gran medida o marcan en gran medida al autor, ¿no? Que es Historia General de las Drogas y sobre todo Los Enemigos del Comercio. Y también hemos recordado los últimos libros que está publicando gracias a que bueno, pues ha dejado muchos textos y que según nos ha ido avanzando también no hemos visto el último libro de Escotado todavía publicado. No. Hay bastantes en el horno. Sí. Pues lo dicho, muchísimas gracias, Jorge, por tu tiempo y por tu trabajo en la emboscadura. Todos los que estéis interesados en consultar las obras que ha publicado la editorial, las podéis encontrar ahí. También he visto en el chat bastante gente que cuando hablabas de publicarlo en inglés se han ofrecido a ayudarte con la IA o con, bueno, supongo que en la web también encontrarán algún correo electrónico, ¿no? Para escribirte y a ver claro, si... Yo lo digo, losemboscados@gmail.com. Los emboscados somos los que vivimos aquí en la emboscadura y es un Gmail porque es más cómodo que un correo corporativo y llega antes. Sí. Y de verdad, lo más bonito de todo esto, de esta empresa que creé, es la comunidad que se ha creado. Los emboscados somos gente, no sé, muy dispar, pero estamos diseminados por toda España y somos muchos más de los que creemos. O sea, tenemos que salir de nuestra emboscadura particular y meternos en la emboscadura de verdad que es esta. Así que cualquiera que quiera ayudar y difundir el mensaje de Escota, yo le recibo con los brazos abiertos, totalmente. Gracias a ti, Juan Ramón, de verdad, por este programa y por recordar la figura de mi padre. Yo sé que a ti te influyó y sé que además estabas muy triste cuando falleció, le hiciste ahí... Yo creo que muchos, ¿no? Estábamos muy tristes. Ungidos. Porque además a muchos había mucha gente que más o menos era consciente o se lo esperaba. A mí me cogió bastante por sorpresa y la verdad que sí que me impactó, ¿no? O sea, que a veces te preparas también mentalmente para que terminen sucediendo ciertos acontecimientos tristes, pero te vas preparando previamente. En mi caso no fue así, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, ya digo, muchas gracias, Jorge. Como has dicho que seguirá publicando Antonio libros, pues habrá otra ocasión para traerte al canal y ver cuál es el contenido de estas nuevas obras, también para que nos cuentes otros episodios o más en detalle algunos de los que ya has contado sobre su vida, que al final la vida también marca la obra marca la vida y por tanto es importante conocer la biografía y la bibliografía, ¿no? Lo dicho. Pues, gracias, de verdad. Y él estaría orgulloso de ti, de que le hubieras recordado aquí casi 3 años después de que haya fallecido. Así que gracias, Juan Ramón, y un saludo a todos los emboscados. Uníos, no como Marx, no os quitéis las cadenas. Uníos, pero... Para romper las que nos quieren poner, sí. Eso, para cortar las que nos quieren poner. Un abrazo. Gracias a todos. Un abrazo. Hasta luego. Y a todos los demás, pues muchas gracias por acompañarnos en este directo sobre la vida y la obra, o algunos detalles, claro, porque no tenemos tiempo para tantísimo, pero sobre la vida y la obra de Antonio Escotado. Recordad que es un directo apadrinado, impulsado por la Universidad Francisco Marroquín, universidad creada en el 71 en Guatemala y que desde el 2018 tiene sede en Madrid. Ofrece programas de grado y de posgrado. Ahora mismo 2 programas de posgrado en Finance y en Management, junto con la Universidad de Tulane. Si creéis que podéis estar interesados en ellos, buscad más información en la página de la Universidad Francisco Marroquín. Lo dicho, muchísimas gracias y hasta el próximo directo. Nos vemos.